Buenas noches a todos, soy Julián Telles y vengo a mostrar mi cromatografía de papel casera en casa. Entonces, bueno, iniciemos con lo que sería la presentación del que hice exactamente. Entonces, utilicé lo que sería varios materiales, en este caso papel, papel de carta blanca y también papel de cocina. Aquí entonces tenemos una fase estacionaria que sería el papel de la o sea, celulosa de papel. Y tenemos aquí en este caso de fase móvil, que fue el etanol que usé, o sea, el solvente, que fue del etanol al 95%. ¿Qué pasa? La fase estacionaria en general era muy polar. Entonces, pues contiene grupos OH que en este caso interactúan con los que interactúan por puentes de hidrógeno y fuerzas dipolo con compuestos polares. De aquí a más adelante muestro los resultados y cómo interactuaron. La fase móvil, en este caso tenemos el etanol. Bueno, el etanol es un solvente, pensamos eso, que pues es menos polar que el agua. Por lo tanto, no use agua para este tipo de prueba. Fue etanol puro, fue etanol 100%. O sea, no, o sea, fue etanol completamente, claramente. Y bueno, ese etanol lo que sirvió fue para arrastrar los pigmentos. Los pigmentos de las hojas que usé de parte del balcón de mi casa. Y bueno, pues en general, los compuestos más polares se adhieren con más fuerza a la celulosa, o sea, el papel de la celulosa. Y los que viajan menor, o sea, y son los que viajan menos en general aquí. Y los compuestos menos polares, en este caso, o sea, los más lipofílicos se pueden decir, son como los que tienen menos afinidad con la celulosa y se los mejor en etanol. O sea, viajan más técnicamente por la polaridad. Y ya, sea todo para explicar más o menos la base entre estos dos. Y podemos iniciar. Eso fue lo que hicimos. Básicamente fue que, bueno, lo que hice yo. Básicamente tuvimos estos materiales, que tenemos la harinera vieja y la harinera madura. Cogí estas dos, esta como para control, esta como para ver su tipo de coloración y pues en este caso la pigmentación con la polaridad en el papel y esta para comparar como tal cuánto pigmento se perdía en esta pues, al estar mucho más madura y en esta descomposición. En este caso tenemos pues bueno los materiales que fueron entonces usé dos vasos y usé en mi casa teníamos papel de cocina, teníamos un colador, teníamos algo para poder macerar y teníamos también alcohol al 95%, o sea, etanol. Iniciamos con la verinera roja, que en este caso, pues, tengo mi probeta de casa. Usé mi probeta, en mi probeta llené 20 mililitros de etanol y usé solamente 10 en este caso para la primera verinera. Aquí, pues, la usé, la coloqué y al molerla, después de un tiempo, le eché el etanol encima, que sería esto, junto a esto, y finalmente tuve la harinera roja junto al etanol para poder disolverlo un poco más. Y luego cogí el colador, cogí la harinera roja y los residuos que quedaban físicos se quedan encima y lo que pasaba atrás de ello quedaba el líquido, que era la solución. Tenemos harinera roja más el etanol y me formó esto, un compuesto rojo. O sea, una formación de solución roja. El procedimiento, pues, después de esto fue básicamente tener que limpiar las cosas y dejarlas como estaba. Y lo mismo para la harinera vieja, que en este caso, o sea, los 10 que me quedaban, pues se acabó la cantidad. Y repetí el mismo procedimiento de antes y me quedó este resultado. Ahora, tengo la harinera roja y vieja. En este caso, la roja y la vieja. Pues aquí son unas imágenes más claras de cómo quedó la coloración de cada una y también las diferencias y la lucidez en que pues, se pueden ver la transparencia en cada una. O sea, me refiero a sus residuos. Y ahora pasamos al siguiente. Para poder hacer la cromatografía, no tenía papel filtro. Estuve estudiando y creo que era mejor con papel filtro, pero al no tener ese material, entonces usé papel de carta que tenía en casa, así no gastaba también dinero. Y pues bueno, el plan era que los cerraba bastante en mitad, de mitad, de mitad, cada poco a poco, hasta que quedaba así, similar. En el caso de que hubiera un error y pues quisiera estar más seguro de cómo que la pigmentación y si realmente hubo más, o sea, como prueba, eh, coloqué papel de cocina, los corté en pedazos del mismo ancho y largura y los coloqué justamente en esos vasos, donde está justamente atrás, sin interactuar con los papeles,
para poder que en este caso la absorción se corriera más en el centro, según lo que consulté, que la absorción corriera más en el centro y también pues ellos pudieran absorber la pigmentación y pues comprobar ambos lados cómo quedaba. Esos fueron los resultados después de lo que fue media hora de esperar. Y pues bueno, como puedes ver, pues ya pasar de esto, digamos acá a esto, pues fue bastante tiempo y tuvo un, un recorrido bastante alto. O sea, incluso te dirá como más o menos un cuarto de lo que fue de cada parte. Pero bueno, resultados. ¿Qué tenemos? Primero, tuve que catalogar la polaridad. Tenemos de menos a más, en este caso. Y bueno, perdón, qué pena, de más a menos. En este caso, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos lo que sería las dos, en esta primera que sería de la primera roja. Tenemos tananos, carotenoides beta y antiocinas que están desde aquí hasta abajo. ¿Qué pasa? Em, yo lo que hice para poder como verificar los colores, pues con los manuales que tenía guardados y también pues me puse a consultar. Y encontré que el orden de polaridad entre cada color que tenía de pues, las banderas rojas, afortunadamente era algo así. Teníamos tananos, que era mayor en polaridad a las antocianas rojas. Teníamos que antocianas rojas eran mayor a las carotenoides y mayores que las de finas, antiocinas, y eso es especialmente pues, en las glicosilias, que pues ya la veremos con lo que sea la varinera roja, pero ya en degradación. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tuve que catalogar lo siguiente. Los tananos son una presencia de la degradación de parte de la dinera, entonces por tanto siempre en ambas, pues mostré que su formación era desde mucho más abajo. Sin embargo, por la pigmentación que quedaba de la dinera roja, al ser pues aún madura pero fresca, en cierta manera, la dinera roja se concentra su pigmentación más abajo y luego sean los tananos que se presencian eso. Em, En general, bueno, pues podemos hablar de los ánodos, que pues básicamente los ánodos es como la indica la degradación de lo que serían los, o sea, sí, esa indica como la degradación mediante los polímeros fenólicos, en esta parte. Aquí tiene muchos grupos OH y pues bueno, como mencioné anteriormente con la fase estacionaria, pues se relaciona con la gran capacidad de formar puentes de hidrógeno y pues esto es muy polar, básicamente. Y son moléculas muy grandes en general, que se quedan pegados a la celulosa, o sea, tipo el papel. En el caso de las carotenoides beta, pues bueno, esos son hidrocarburos que pues son más apolares, entonces su polaridad va bajando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? La pigmentación de esta es una cadena conjugada y se disuelve por solventes apolares, que usualmente pues sería el etanol en este caso. Entonces el etanol lo que hizo fue disponer los carotenoides más arriba mientras el etanol se subió o sea, mientras los etanolos su, su polaridad se basó por lo que sería la celulosa, el papel, de ahí a su adherencia. Tenemos en este caso las antiocininas, que no confundir con antiocininas azules del otro grupo. Las antocianinas rojas, podemos llamarlas así. Estas se catalogan por básicamente, son como presencias responsables de la coloración en tipo hojas rojas o púrpuras azules en muchas flores. Esos compuestos son polares. Entonces, al ser polares, tienden a quedarse más cerca de la base o mostrar, pues como tenemos aquí, la base, y mostrar lo que sería una separación bastante alta, o sea, el RF, con respecto al solvente. Y bueno, pues en este caso, la zona superior de lo que fue esto, se puede ver que la polaridad hizo que subiera junto a lo que sería la celulosa. Y bueno, pues que una fracción de antiocinas en todo el recorrido, pero sin embargo, toda la mayoría se quedó entre la base, o sea, entre el inicio del papel. Y pues bueno, como tal, se formó una formación menos polar en ellas. Pues también, esto también depende, ojo, atención a esta cosa. Esto también depende mucho del pH, pero pues de todas maneras no tengo manera de calcular el pH, pero es un factor importante en esto. Entonces, pues este fue el orden de menos polaridad a más polaridad. Ha mostrado más o menos. Y a este tenemos a lo que sería la bandera roja, pero en degradación. ¿Qué pasa?
Tenemos que los tananos de vuelta, los tananos ahora con mucha más presencia en comparación de la roja. Y ahora estando en base, no hay pigmentación roja porque pues la pigmentación ya la ha perdido. Si vemos la primera imagen, que sería esta. O sea, miren el estado en que está. Ahora, tenemos en este caso misma orden de polaridad, pero hay que destacar una cosa. Tenemos antiocinas diefidininas. Estas antiocinas son características porque son flavonoides, si no estoy mal, están compuestas por varios grupos OH y normalmente son glicosilias, que se cuenta justamente en esta parte del nombre, de ahí el paréntesis en cuanto a especificación. Y bueno, pues esto también significa que puede haber, o sea, indicaciones de azúcar unido en cuanto a la hoja, y lo que le aumenta su polaridad, usualmente. Am, no significa que siempre, pero usualmente hay presencia de ello. Esta tiene una polaridad medio alta en cuanto a la imagen, y su color y movilidad dependen también del pH, igual que anterior. Entonces tenemos los tananos, que pues los tananos siguen siendo pues siguen siendo los polímeros, que pues grupos OH en este caso, puentes de hidrógeno son muy polares, pero esta polaridad media alta, de todas maneras. Y los carotenoides que ya hablamos de antes, los beta, que pues bueno, son muy poco polares, pero se disolvieron por los solventes, en este caso, solventes apolares y pues poca afinidad con las células de todas maneras. De su formación poco a poco. O sea, tenemos polaridad en este caso de la taninos, que fue bastante bastante muy polar. Tenemos polaridad muy baja, pero la celulosa fue lo que llegó a recorrer hasta arriba. Y finalmente lo que dio como el límite fue pues la poca polaridad de lo que sería la fase móvil. Tenemos fase móvil, presencia que ayuda a formar estación de pigmentación y fase estacionaria en este caso. Muy bien, ¿qué más podemos agregar de esto? Podemos agregar qué tipo de los grupos de antiocinas y hay los grupos de carotenoides y tánanos. En general, fue un complique tratar de diferenciar entre estas y estas para poder añadir como qué tipo de pigmentaciones bajo ese grupo. Por ejemplo, tenemos en cuenta que las antiacianinas azules son como am, la derivación de las flavonoides. Entonces, eso es en agua. Entonces, pues tenemos presencia de humedad en la hoja y pues el cambio de pH también interactúa con ello. Y de ahí su cambio de color rojo. Tenemos en antocianinas también como grupos petuninas y malvidinas, que son más violetas. Las ciadininas, que son las más rojas, que pues bueno, esas serán las ciadaninas. Voy a agregar eso. De hecho, vamos a agregarlo una vez. Que serían en este caso las ciadinas. Serían como algo así escrito. Y bueno, am, también tenemos otro grupo que será las piligordinas, que son más rojizos naranjos, pero no hubo presencia de ninguna en este caso. Y por parte de las carotenoides, que también se complica un poco, pues bueno, las carotenoides se caracterizan por esos pigmentos amarillos y naranjas, usualmente cuando se adhieren tipo a la flor. Y bueno, pues la mayoría son santofilas. Y se dividen en varios grupos, que sean, tenemos las tuneínas, que son amarillos intensos, las centaninas, que son amarillos un poco más similares a la luteína, que es pues, un poco más amarillo que esto. Tenemos las violansantinas y xantaninas, que son parecidas a santofilas, y las betas, que son como en la cuarta o quinta lista, que sería pues un poco más amarilla anaranjada, pero pues un poco, pues trata de compararlo, o sea, como color más agregado, pero intentar hacer esa caracterización en cuanto a la hoja y pues el color que se presenta en esa parte. Y de últimas tenemos dos B-carotenos que son como anaranjado más que amarillo y también un poco pálido. Entonces pueden ser entre beta, criptosantina o también carotenos beta, pues carotenoides en este caso. Y bueno, en resumen, pues se podría decir que hubo presencia de antiocinas, en este caso rojas, y violáceos en parte de esta, con carotenos y carotenos amarillos anaranjados y tánanos por la degradación que muestra lo marrón y hubo medio separación nítida en caso. Y aquí tenemos, lo contrario que tenemos, pues, antiocianinas azules, que serían definidas por la alta polaridad, sí, por la alta media polaridad, por la poca polaridad, así que por la fase em, estacionaria y tenemos esta por la fase móvil, igual que esta. Y bueno, pues es mucho que agregar, no hay mucho que agregar, honestamente. Creo que los errores que más cometí en esto fue como lo que te demuestra.
Siento que puedo haber regulado un poco más los 10 mililitros, puedo haber usado 5 mililitros para poder hacer la prueba y ver que queda un poco mejor, ya que aplicar demasiada muestra pues produce colas y manchas difusas, pues se puede ver un poco en estas. No sé si se pueden alcanzar a ver, pero más o menos. Siento que pues papel liso y sin dobleces también creo que cometí un error porque la mayoría de ellas tenían dobleces, pues porque las hojas, aunque no parecieran la mayoría que usé, estaban un poco arrugadas, pero no se nota bajo la imagen por alguna razón. Puedo haber tapado esto si hubiera sido un papel filtro y lo hubiera cortado un poco más pequeño, pero es que también, tipo, quería ver cómo, qué tanto ya la pigmentación, pero el tapado hubiera aumentado la atmósfera saturada y pues hubiera sido más rápido la pigmentación, por lo que tengo entendido, o sea, menos evaporación. Y pues bueno, si hubiera bajado también, si hubiera tapado también como que se hubieran separado mejor los pigmentos apolares en comparación con los pigmentos polares. Pues a mezclar un poco con etanol con un poco de acetona. Pues mejora un poco eso, pero pues no lo decía hacer porque no me faltaba la acetona. Y por último, un indicador de pH. Controlar las muestras, en este caso, de resultados. Pude comprar uno para poder utilizar tipo la diferenciación entre pH y cada uno. En este caso pues, me interesaba más que todo el de la vieja por su pH. Está en un entorno un poco más húmedo. Está en un entorno un poco más cerrado porque está dentro de la casa. Entonces, quise comparar ambos. Aunque fueran de las mismas plantas, los entornos cambiaban de cada una. Y se nota en las hojas de papel, en este caso. Y también su altura en cuanto a la dispersión que se genera de la RF. Y bueno, eso fue todo. Em, Podría agregar más cosas, pero me extendería mucho y hay cosas que tampoco he entendido bien, pero más o menos es como una explicación sobre el tema. Muchas gracias.